acompañarnos de la noche de hoy. Bueno, la tarde acá en Ecuador y en la noche allá en España. Muchísimas gracias. Vamos con nuestra siguiente experta y me permito compartir mi pantalla porque quiero presentar a quien nos acompaña a continuación y quiero pues que de igual manera lo hagamos con todo ese cariño y ese la plataforma a quien ahorita estamos enlazándonos a las tres plataformas, tanto Zoom, YouTube, como nuestra plataforma de www.coexcapacitaciones.com. Presento a nuestra experta de la jornada. Ella es Leonor Díaz, psicóloga clínica, máster en terapias de tercera generación de la Universidad Internacional de Valencia. Experiencia en consultoría privada abordando depresión, ansiedad y crisis vitales. Certificación internacional en trauma, Trauma Research Foundation de Estados Unidos, un posgrado en neurociencias y terapias contemporáneas en CISMA, Argentina, formación de terapia focalizada en emociones, International Society for Emotion Focused Therapy, voluntaria desde el 2018 en Fundación Global Smile, apoyando a niños con fisura labio palatina y sus familias. Hoy compartiendo un tema de salud mental del terapeuta, manejo de trauma secundario y la fatiga por compasión. Leonor, qué gusto, muchísimas gracias por estar acá, le agradecemos un montón por el tiempo que nos brinda para compartir con todas las plataformas. En este momento yo lo nombro como coanfitrión para que nos pueda compartir tanto su audio como la pantalla. Bienvenida y muchísimas gracias una vez más por estar en este evento, Leonor. Hola, hola a todos. Denme un segundo para poner mi pantalla y Con mucho gusto, muchas gracias, Leonor. Bienvenida. Estamos todo el público listos para poder escucharla. aquí estamos. ¿Cómo están todos? Bueno, mi nombre es Leonor. Yo trabajo en la consulta privada, como ya dijeron, hace aproximadamente 7 años. Para mí realmente es un honor inmenso estar aquí, pero también es una responsabilidad muy grande. Eh, este congreso nos convoca a todos y toca un tema que creo que la verdad es que da mucho miedo. Y es un tema que también no admite mucho error, como es la depresión y como es el suicidio. Como profesionales, sabemos que estar frente a frente con una persona que ha perdido la esperanza no es tan sencillo como algo administrativo, no es una consulta normal de rutina, es más bien un acto de valentía compartida entre dos personas. Y es un acto de valentía que también muchas veces compromete nuestra piel, nuestro pensamiento y nuestro sistema nervioso. Em, no sé aquí cuántos de ustedes se han sentido agotados después de un largo día de trabajo. Y a veces uno se cuestiona y piensa, ¿será que me siento así porque la psicología no es para mí? ¿O será que lo estoy haciendo mal? Cuando en realidad tenemos otras cosas en juego, que es lo que hoy quiero eh, que ustedes aprendan quizás o que recuerden. En el abordaje del suicidio, la formación técnica se convierte en una brújula, pero es nuestra presencia es el barco. Nosotros podemos ser expertos en evaluar el riesgo, podemos ser expertos en conocer farmacología, podemos ser expertos aplicando protocolos de seguridad, pero si el ser humano que está debajo de dentro de nosotros está roto, está agotado o está desconectado, el proceso terapéutico no va a funcionar. Y creo que algo escuché en la charla anterior justamente sobre eso, que es verdad, si nosotros estamos cansados, si nosotros estamos preocupados, si nosotros estamos mal, ¿cómo vamos a sostener a un otro? Entonces, como esto es algo que yo lo he vivido mucho en en mi consulta y he aprendido que en realidad lo que más funciona en estos casos es nuestra presencia plena, o sea, es estar presentes. Pero ¿cómo podemos hacer esto cuando a veces nos saturamos de dolor que no es nuestro? ¿Por qué es vital que nosotros hablemos del cuidado del terapeuta en un congreso que aborda suicidio? Y es porque atender el suicidio en realidad es estar en la línea de fuego. Cuando un paciente nos dice que ya no quiere existir o que tiene ideas de matarse, nuestro sistema nervioso entra en un estado de alerta máxima. ¿Por qué? Porque nosotros
Creemos que tenemos la responsabilidad de sostener esa vida y eso se siente como un peso físico. Y si no somos conscientes de ese peso y de cómo ese peso nos va transformando día a día, corremos el riesgo de terminar quemados, de volvernos cínicos o de caer en una desesperanza secundaria u otros términos que vamos a ver más adelante. A muchos de nosotros aquí nos enseñaron en la universidad sobre la distancia terapéutica. Y la verdad es que la distancia terapéutica no es un impermeable mágico. Lo que la neurociencia actualmente nos dice es que es biológicamente imposible. O sea, si hay empatía, va a haber resonancia y no hay realmente un impermeable. Nuestras neuronas espejo vibran con a la misma frecuencia que el paciente y por lo tanto están vibrando con una persona que está deprimida, por una persona que está pasando por un momento difícil, por una ruptura o quién sabe qué más. Y estar presentes, estar completamente presentes en la consulta significa que estamos exponiéndonos constantemente ante una angustia muy profunda. Por eso, yo considero que el cuidado de nosotros mismos es una obligación ética. Si mi instrumento está desgastado, mi capacidad para ofrecer esperanza no va a funcionar. Y sobre todo el paciente lo nota. Los pacientes notan cuando estamos distraídos, notan cuando estamos cansados, notan cuando estamos desconectados. Em, para que esta jornada sea realmente transformadora, les hice este pequeño mapa de flujo, ¿ya? Entonces, hoy lo que yo quiero abordar es la neurobiología del encuentro, o sea, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando estamos frente a un paciente que tiene una crisis? El mapa del desgaste. Aquí les voy a dar ciertos términos, algunos que utilizamos frecuentemente, pero que es necesario que sepamos qué significa cada uno y que nosotros podamos ver cuando yo estoy en alguna de esas etapas. Vamos a ver el concepto de la respuesta silenciadora, que es uno de los mecanismos de defensa que adquirimos los terapeutas o cualquier persona que maneje en constante activación fisiológica. Tenemos también la pirámide del autocuidado. Bueno, es una jerarquía que es necesaria para poder sostener nuestra práctica clínica. Tenemos también el propósito basado en valores, que aquí lo que vamos a ver es y tratar de redefinir el por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy psicólogo? Porque eso también nos ayuda a sostenernos ante el dolor. Y por último, también los cuatro dominios de la recuperación, que, que bueno, esto es simplemente ver la vida de una manera multidimensional para poder ser mejores clínicos. Entonces, empecemos. Vamos a hablar de la ciencia del encuentro. Cuando tú te sientas frente a un paciente que tiene depresión mayor, entras en algo que a veces lo llaman un campo de resonancia automática. Como les dije hace un rato, estamos entrando en la frecuencia del paciente. ¿Por qué? Porque estamos intentando empatizar, estamos intentando entender el dolor del otro y por lo tanto mi cerebro para hacer eso trata de simular esa experiencia en mí. El paciente deprimido suele estar en un estado de hipoactivación. ¿Cómo se ve la hipoactivación? Como una desconexión, como una falta de energía, como un letargo. Mientras que los pacientes con ideación suicida suelen estar en un estado de hipoactivación. Esto es lo contrario, ¿no? Tu sistema nervioso, a través de la ínsula y de las neuronas espejo, realiza una simulación interna de ese estado para poder entenderlo. Hay una psicofisióloga llamada Babette Rothschild, que ella explica esto con este concepto, que es la empatía somática. La empatía somática dice que tu ritmo cardíaco y tus niveles de cortisol se sincronizan con los del paciente. O sea, tú estás vibrando en la frecuencia del dolor más agudo. Y esto es lo que nos permite tener una conexión empática. O sea, es
nuestra herramienta de trabajo, pero así también tiene un efecto muy desgastante. Cuando manejamos el riesgo suicida, nuestro sistema nervioso activa el hipotálamo, la pituitaria y la adrenal, y lo hace de manera sostenida. Entonces el cerebro comienza a consumir reservas de glucosa y oxígeno para poder procesar una amenaza que siente como propia, aunque sea totalmente ajena. Por eso es que a veces sentimos hambre o sentimos mucho cansancio cuando estamos en una jornada larga. Ese cansancio a veces es la falta de glucosa que te da esta baja. A largo plazo, si atendemos muchos casos de este tipo y no nos damos intervalos de recuperación, vamos a salir de nuestra propia ventana de tolerancia y vamos a empezar nosotros a oscilar entre la ansiedad constante y un entumecimiento emocional. Y el entumecimiento emocional es lo que hace un rato les decía, es peligroso porque en realidad lo que estamos haciendo ahí es sin querer deshumanizar al paciente. Entonces, entender que nuestra fatiga es neurobiológica nos ayuda un poco a liberarnos de la culpa. No, no es que eres un mal psicólogo, no es que eso no es lo tuyo, no es que estás perdiendo el amor a la gente o a la vocación o a la psicología, es que estás desgastado. Es que tu compasión está teniendo un impacto físico en tu cuerpo. Y el cuerpo no miente. Si tú no descansas, él te va a hacer descansar a las fuerzas. Entonces, hablemos ahora un poco de qué tipos de desgaste hay. Tenemos, tenemos estos cuatro términos que a veces los utilizamos como si fueran sinónimos, pero creo que en verdad es importante que todos sepamos a qué se refiere cada uno para saber si es que me siento identificada con alguno y qué hacer. Entonces, el primer concepto que les voy a poner aquí es el del burnout. El burnout es un síndrome de estrés crónico, no, mentira, es un síndrome derivado del estrés crónico en el trabajo, que no ha sido gestionado con éxito. O sea, tenemos un agotamiento extremo, tenemos un distanciamiento mental y nos comenzamos a sentir cínicos hacia el trabajo. ¿Pero por qué? Porque es un problema de la institución, de la carga laboral, no tanto de la capacidad que tú tienes, sino de la institución. Les pongo un ejemplo. Digamos que yo llevo 8 meses atendiendo 10 casos de riesgo de suicida diarios en un hospital público que está saturado, que no tengo tiempo de almorzar, que no creo que me pagan lo suficiente, sintiendo que todo lo que hago es insuficiente. Eso es burnout. Ahora vamos a la fatiga por compasión. Este concepto fue creado por Charles Figley. Él dice que esto es el costo de cuidar. Es la erosión gradual de nuestra capacidad de empatizar debido a la exposición repetida al sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia con el burnout? Que esto ocurre específicamente en la relación con el paciente. El sistema límbico se apaga porque intenta que el terapeuta no colapse porque está recibiendo este dolor ajeno. Por ejemplo, estoy escuchando a un papá que está relatando el suicidio de su hijo y me doy cuenta que no estoy sintiendo nada por dentro o que estoy pensando en algo más. Ya, no sé si a alguno le ha pasado y uno dice, wow, ¿cómo puedo estar tan indiferente ante eso? Si te ha pasado, estás sintiendo fatiga por compasión. Es tu sistema límbico bloqueando esta, esta emoción porque está cansado de sentir tanto. Luego tenemos ese tercer término, el estrés traumático secundario, que no sé si lo han escuchado o no. Pero esos son síntomas que son resultados de conocer un evento traumático experimentado por otra persona. Eso no solamente nos pasa a los psicólogos, les pasa a los bomberos, a los que atienden el 911, a todos los que trabajan eh, con personas en riesgo, como les digo. Bueno, entonces, es una herida de contacto, por así decirlo, y las manifestaciones son súper similares a las de un estrés postraumático. O sea, tienes pesadillas, tienes hipervigilancia, tienes evitación de estímulos, pero todo va relacionado a la historia de este paciente. Entonces, mencionaba en la charla anterior, por ejemplo,
Mi paciente tuvo, por ejemplo, un intento de suicidio y ahora yo no puedo dormir. Yo no puedo dormir porque siento que algo le va a pasar y me van a llamar y ni sé qué. Entonces, eso de ahí ya por el lado de un estrés traumático secundario. Y por último tenemos el trauma vicario. ¿Qué es el trauma vicario? A diferencia del estrés secundario, este de acá ya es más, ¿cuál es la palabra? Cognitivo. Va al nivel cognitivo. Es una transformación de tu identidad y de la cosmovisión que tienes. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque el contacto constante con las desesperanzas comienza a veces a cambiar tus creencias sobre la seguridad del mundo, de las personas y demás. Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy todo el día atendiendo casos de divorcio, quizás yo empiece a pensar, no, yo no me quiero casar nunca, porque todos los matrimonios acaban. Este cambio de pensamiento no es por una visión neutra del mundo, es por el tipo de pacientes que estoy recibiendo constantemente en mi consulta. Bien, entonces, vamos a hablar ahora, ya que hemos visto el mapa del desgaste y está bueno siempre como ir identificando qué es lo que yo he sentido, porque eso también nos va a dar señales sobre qué es lo que yo puedo cambiar. Si estoy sintiendo burnout, seguramente lo que voy a necesitar es reducir mi carga laboral. Si estoy sintiendo fatiga por compasión, quizás lo que necesite es todas las cosas que no les quiero spoilear, que vamos a ver más adelante. Si es un estrés traumático secundario, quizás yo necesite ir a terapia o necesite hacer una supervisión. Si estoy teniendo un trauma vicario, por supuesto, necesito ir a terapia para poder reencontrarme. Y aquí voy a hablarles de la respuesta silenciadora, que es cuando el miedo se comienza a disfrazar de técnica. Este es un concepto de Charles Figley. Y esta es una forma de evitación experiencial inconsciente por parte del terapeuta. Cuando el paciente toca un núcleo de desesperanza que yo no puedo sostener, lo silenciamos. Entonces, este silenciamiento es útil porque somos terapeutas. Nunca le vamos a decir a un paciente, ya no me hables, no quiero hablar de esto. Pero a veces hay cuestiones más sutiles que se hacemos, como por ejemplo, comenzamos a intelectualizar esto de aquí. O sea, sacamos un chart o respondemos con la teoría en vez de validar la emoción. Y lo otro que puede pasar también es comenzar a caer en una falsa seguridad de, no, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, para calmar a la angustia. Cuando en realidad ese, no, nosotros no sabemos si todo va a estar bien. Y no estamos para calmar angustia, estamos para validar al paciente. Si no le damos atención a esa respuesta silenciadora, y eso también es algo que podemos ir viendo en la consulta, ¿no? Como, ¿será que esto es lo que me estaba pasando cuando tal paciente me estaba contando sobre esto y le cambié el tema? ¿Será que no estoy sosteniendo bien el llanto? Yo tuve una paciente que lloraba bastante y me acuerdo que en la supervisión eso fue una de las cosas que llevé, que no sabía cómo sostener el llanto, que es complejo. Entonces, si no le prestamos atención a esto de aquí, en verdad vamos a terminar destruyendo la alianza terapéutica. ¿Por qué? Porque el paciente se da cuenta, el paciente comienza a percibir que su dolor es demasiado, hasta para el psicólogo es demasiado. Entonces, deja de contarnos las cosas y a veces se convierte en un problema porque se invierten los roles. Em, y en el caso del suicidio puede ser letal. ¿Por qué? Porque perdemos el rastro del riesgo porque tenemos miedo a escuchar y a sentir el dolor ajeno. Y como les dije al principio, no se olviden de que los pacientes se dan cuenta también, se dan cuenta cuando nosotros nos desconectamos, nos, nos dispersamos, no estamos completamente en nuestro mejor momento. Y con eso no quiero decirles que todas las citas tienen que ser magníficas o que tienen que... No, pero sí es importante que demos el 100% de nosotros, lo que sea que ese 100% signifique, en cada cita. Y para yo poder hacer eso, hay cosas que tengo que tener en cuenta. Entonces,
Hablemos de el propósito basado en valores. Bueno, en medio de esta tormenta emocional, que es atender pacientes, sobre todo a pacientes con depresión o con riesgo suicida, nosotros necesitamos un ancla. Durante años, muchos nos llenamos la boca hablando de la misión, ¿no? Ay, ¿cuál es mi visión? Pero a veces es como, mi misión es salvar a todos. No, tu misión no es salvar a todos, eres un psicólogo. Eso nos pone en un pedestal que es inalcanzable. En cambio, el propósito basado en valores es algo que es vivo, que es flexible y que es muy, muy humano. Y aquí es cuando tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué valor me trajo a estudiar psicología? ¿Será que fue la compasión? ¿Será que fue la integridad? ¿Será que fue la valentía o la conexión humana? Cuando yo reconozco que estoy aquí porque valoro la dignidad del ser humano, incluso en su hora más oscura, mi trabajo deja de ser una carga y se convierte en parte de quien soy. Mi propósito es lo que me va a permitir decir, yo hoy voy a sostener tu dolor, y no porque sea mi obligación, no porque yo tenga que salvarte de ti mismo, sino porque mi valor es acompañar a los seres humanos en sus crisis. Este propósito nos protege también de la respuesta silenciadora. Cuando un paciente deprimido toca temas existenciales, así profundos, a veces nosotros, por miedo a mi propia angustia, cambiamos el tema o nos volvemos fríos, eh, por miedo a sentir. Y es el valor lo que nos va a dar el coraje para quedarnos aquí, respirando con el dolor del otro, sin intentar arreglarlo. A veces eso es todo lo que necesitan, que nosotros los acompañemos. Porque a veces cuando intentamos arreglarlos, realmente lo que estamos intentando es calmarnos a nosotros mismos. Y quiero que ahorita piensen en ese paciente que más les ha costado. ¿Qué valor mío se puso en juego en ese momento? Yo les dejo de tarea que vayan adivinando un poco cuáles son sus valores. No adivinando, descubriendo, esa es la palabra. ¿Cuáles son sus valores? Bien, vamos a hablar ahora de otra parte importante de nuestro cuidado. Y aquí les traigo estos pilares de la resiliencia o pirámide del autocuidado, como yo la he llamado. Y esto es como la arquitectura, ¿no? Si los cimientos fallan, mi edificio se va a desplomar. En la base, yo tengo el cimiento de mi práctica profesional, que es la salud física. La salud física, la alimentación, el descanso y la actividad física. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que nuestro trabajo es solamente sentarnos y hablar, pero en verdad nuestro trabajo va mucho más allá. En el sueño, mientras dormimos, es el momento en que nuestro cerebro procesa los restos diurnos, ¿ya? Mientras nosotros dormimos, él va limpiando el cortisol. Un terapeuta que no duerme es un terapeuta que va a tener su amígdala hiperactiva. Entonces, vamos a estar descalibrados. Tenemos también alimentación. ¿Por qué? Porque les dije hace un rato, nuestro cerebro consume glucosa. El cerebro normalmente consume el 20% de nuestra energía. Normalmente. En crisis, y cuando yo estoy trabajando con la crisis, consume mucho más. Y la actividad física, que no es por estética, es por regulación, porque el ejercicio va quemando adrenalina. Necesitamos un espacio para mover también el cuerpo. Sin salud física no hay salud mental. Si tu cuerpo está en modo supervivencia todo el tiempo, no vas a poder ofrecer presencia, que es lo más importante. En el centro de nuestra pirámide tenemos la supervisión, la terapia propia, que es lo que me va a permitir tener este concepto que me encanta, que es flexibilidad psicológica. Aquí es donde procesamos la carga que recibimos. La terapia propia es el espacio para que nosotros trabajemos nuestras heridas, para que no se vayan a mezclar con las del paciente. Un terapeuta que no tiene un proceso propio corre el riesgo de proyectar sus vacíos en el consultorio. Y con eso no quiero decirles que tienen que pasar los 365 días del año en terapia, no, pero siempre está bueno cuando yo me conozco, cuando yo estoy viendo mis alarmitas, regresar a la terapia, porque no podemos eh, sostener al otro si ni apenas nos podemos sostener a nosotros. Y la supervisión,
que es un punto en el que más adelante me voy voy a hablarles más, pero la supervisión es ese espacio de higiene mental colectiva. Es donde compartimos el peso de llevar a un paciente con riesgo suicida, es un paracaídas emocional, es un lugar que nos permite ver el caso desde afuera. Y también es un lugar importante porque la psicología es una carrera muy solitaria. Necesitamos necesitamos ser sociales. Y en la punta he puesto la técnica clínica. Aquí entran los modelos, las herramientas y los protocolos. Que esto siento que es algo que a veces nos preocupa demasiado. Ay, ¿qué técnica voy a usar? ¿Qué protocolo? ¿Qué dice el manual de ACT? ¿Qué dice el DBT? ¿Qué dice lo de acá? Pero en realidad la técnica, como pueden ver, es solamente la punta de toda esta pirámide. ¿Por qué? Bueno, porque la técnica solamente va a ser efectiva si está apoyándose en una base humana que sea sólida. Entonces, como les dije, aquí está todo esto y si tú intentas aplicar la mejor técnica de intervención, ya digamos que tú eres así el papá, la mamá de las intervenciones, pero no has dormido, no te has supervisado, no has ido a hacer tu propia terapia, probablemente esa técnica vaya a fallar o se va a sentir como muy robótica y el paciente lo va a notar. Entonces, para sostener la pirámide necesitamos el porqué, ¿verdad? El porqué es el que nos va a motivar a cuidar todo esto. Bien, como les dije, quería hacer una parada en la parte de sí, en la parte de la supervisión, antes de ir a la parte de eh, de los pilares, perdón, me trabé. Y bueno, para mí la supervisión es algo que es innegociable. Y lo quiero hacer un paréntesis y hablar más de esto, porque siento que a veces en nuestras carreras no nos explican bien qué, qué es o qué tan importante es. Entonces, ¿qué es? No es una evaluación de desempeño, no es una auditoría de tus errores, es más bien un proceso formal de consulta donde un terapeuta presenta su trabajo ante un colega con mayor experiencia o en un grupo de pares. O sea, es un espacio de reflexión sobre el manejo de los casos clínicos. Tiene una dinámica que es relacional y, crucialmente, el impacto emocional que el paciente está teniendo en el clínico. O sea, lo que van a ver es eh, si lo que estás haciendo, quizás viéndolo de una manera más objetiva, está correcto o no. Porque a veces nosotros estamos tan metidos que incluso nuestra creatividad, a mí me ha pasado que voy a la supervisión y me dicen algo que no es que no sé, pero no se me había ocurrido, porque mi creatividad está cansadita de tanto atender. Porque es vital para nosotros como psicólogos. Como les dije, el consultorio es un lugar súper solitario. Y el secreto profesional también nos impide descargar lo que escuchamos con la gente. Entonces, esa carga se comienza a acumular en el sistema nervioso. La supervisión va a romper ese aislamiento. Nos permite identificar nuestros puntos ciegos, o sea, qué parte de mi sesgo personal, de mis heridas propias, toca, que el paciente llega a tocar y que podrían sesgar mi intervención. Entonces, también sin supervisión, también corremos el riesgo de actuar desde como yo lo haría, desde mis miedos, en vez de actuar de una manera objetiva. Y también quiero que sepan que la supervisión no es solamente algo para principiantes, es para todos, para todos. No importa si tienes 30 años de experiencia, si tú has escrito libros de psicología, el ser humano siempre va a tener sesgos, el ser humano siempre va a necesitar un espacio donde pueda conversar y ver cómo ser mejor. El que cree que ya no necesita supervisarse probablemente va a cometer un error por ser arrogante o por estar agotado. Yo creo que esa es la cuestión. Hay mucha gente que no sabe lo cansada que está. Y por último, quiero que sepan que para mí es comparable como la asepsia en una cirugía. O sea, un doctor se lava las manos. ¿Para qué? Para no contaminar al paciente. Nosotros supervisamos, vamos a terapia para limpiar nuestro campo mental, que es el lugar donde se queda el residuo emocional del paciente. Al compartir esta carga técnica y emocional,
de un caso crítico con alguien que está supervisando, el peso se distribuye. Esto es lo que nos permite regresar realmente al consultorio el día siguiente con más frescura, con más claridad, con un plan más seguro y sin estar contaminados por los otros casos. La supervisión es salud para el terapeuta y también es seguridad para el paciente. Y bien, ahora sí, vamos a pasar a los 4 dominios. ¿Qué son los 4 dominios? Y bueno, los 4 dominios son eh, áreas fundamentales de la conexión humana que nos van a permitir resetear nuestro sistema nervioso. Para sostener la depresión, el suicidio, las crisis, nosotros necesitamos tener una vida que sea vibrante y que sea diversificada. Entonces, son importantes porque el trauma y la depresión tienden a colonizar nuestra identidad. No sé si ustedes saben, pero, o si les pasa a ustedes, pero a veces uno siente que uno ve programas de psicología, ve cursos de psicología, lee de psicología, su Instagram es puro psicología. Entonces, siempre estamos metidos siendo psicólogos y eso también termina cansándonos. Y no solamente eso, sino que si solamente solo somos psicólogos y tengo un caso que mi paciente no mejora o que mi paciente se va de la consulta, ¿cómo me voy a sentir? Necesito diversificar. Entonces, los 4 dominios. Tenemos el dominio físico, o sea, mi conexión con el cuerpo. Nuestro trabajo es de estar sentado. Entonces, yo necesito para descansar hacer lo contrario. Si pienso mucho, no pensar tanto. Si no me muevo, moverme más. ¿Por qué? Porque también necesito que trabajen las otras conexiones neuronales y no siempre las mismas que son la de la empatía o que son la parte de ser psicólogo, ¿no? Necesito que todo trabaje, todo mi cerebro. Entonces, es el área encargada de regular el sistema nervioso a través del movimiento y la sensación. El trauma se aloja en el cuerpo, la recuperación también. El movimiento rítmico le dice al cerebro que la amenaza ya pasó. Entonces, en ejemplos, ¿qué puedo hacer si no quiero ir al gimnasio, qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedes hacer pilates, ahí estás trabajando tensión, fuerza, puedes hacer yoga, puedes salir a correr, puedes caminar descalzo, no sé, puedes hacer un montón de cosas con tal de que trates de regular tu sistema nervioso. Tenemos también el dominio intelectual, que es la conexión con el aprendizaje, pero ajeno a lo que es la clínica. Consiste, como les dije, en activar áreas cerebrales que no tengan nada que ver con psicología. Porque es importante para prevenir la fatiga, y también para prevenir el agotamiento de las redes neuronales, porque nuestro cerebro también se cansa. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes meterte a un curso, algo diferente, como aprender historia del arte, puedes estudiar un idioma, puedes escuchar un podcast de astronomía. Necesitas tener conversaciones que no tengan que ver con psicología, ¿ya? Entonces, métete a un club de lectura, no sé, algo que tenga que ver con el intelecto y que te saque de el ser psicólogo. Luego tenemos el dominio artístico y creativo, que es la conexión con el flujo. En mindfulness hay un término que se llama flow, que es justamente para cuando nuestras habilidades y el desafío se conectan y es como este estado donde el tiempo se detiene, donde nada importa, tú estás solo fluyendo con los movimientos. Esto es algo que el dominio creativo y artístico nos da. Son actividades donde el proceso es más importante que el resultado. Eh, para mí, yo lo he encontrado en el bordado, por ejemplo, pero puede ser pintar, puede ser tocar un instrumento, puede ser la jardinería, puede ser la carpintería, puede ser cualquier cosa. Solo piensa que crear belleza con las manos vas a compensar el peso de todo el dolor que escuchas. Vas a tener en tus ojos algo bello y nosotros necesitamos recordarnos que el mundo es bello, que el mundo es más de lo que escuchamos en la consulta, sobre todo cuando trabajamos con temas de violencia, de traumas, de rupturas, de suicidios y demás.
Y por último, tenemos el dominio espiritual, que nos da una conexión con nuestro sentido. Y no estoy hablando aquí solamente de religión, sino sentirse parte de algo más grande. ¿Por qué? Porque nos devuelve la perspectiva de que, como les dije, aunque el consultorio es oscuro, el mundo sigue siendo bueno, sigue siendo lleno de luz, sigue habiendo cosas maravillosas que pasan todos los días. Entonces, en ejemplo, puede ser mindfulness, puede ser un voluntariado, puede ser ir a la playa y contemplar un atardecer, puede ser hacer trekking para ver las montañas, puede ser lo que ustedes quieran, pero diversificar tu identidad es la mejor estrategia de defensa que tenemos. Cuando tienes tus cuatro dominios activos, tienes más pilares donde sostenerse cuando la clínica se pone difícil. Les he dejado aquí este kit de emergencia emocional. O el kit de primeros auxilios para los psicólogos. Entonces, le he puesto la gestión de límites, el no como herramienta clínica. Escuché la pregunta que le hicieron a la terapeuta anterior y es justamente a eso que me refiero. O sea, a veces el decir no es un acto de amor. ¿Ya? Y creo que es importante que como psicólogos sepamos cuándo hay que establecer un límite con el paciente. Sí, hay que desde el principio de la consulta establecer un encuadre donde yo deje claro cómo vamos a trabajar y que los dos estemos de acuerdo. Por eso se llama consentimiento informado, porque el paciente está afirmando que está consintiendo lo que dice ahí. Entonces es un contrato dentro de la consulta. Entonces ahí yo tengo que poner en qué horario y cómo me pueden contactar y de qué manera. Yo sé que cuando trabajamos con pacientes de alto riesgo, muchas veces nos desesperamos por estar ahí apenas me escriban. Y nosotros como psicólogos tenemos que saber y distinguir cuándo es una urgencia y cuándo es algo que puede esperar a, no sé, tal vez el día siguiente o a que llegues a tu casa o a que termines de soplar la velita con tu hijo. Otra cosa que les voy a dejar aquí son las transiciones conscientes. ¿A qué me refiero con esto? Las transiciones conscientes son cuando cambio de paciente a paciente aplicar, a mí me gusta mucho el mindfulness, entonces lo voy a decir desde ahí, la atención plena, el volver a ti. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Hay muchas maneras, yo les digo también rituales, hay muchos rituales que la gente tiene, algunos van al baño a lavarse las manos, otros van a tomar agua, algunos escuchan una canción, pero sea lo que sean que hagan, es importante que hagan esta como limpieza de paladar antes del siguiente paciente, para que no se vayan contaminando de las experiencias y llegues a tu día, hasta el final del día totalmente derrotado y cansado. Entonces, también es importante tener eso en consideración cuando armamos un horario, ¿no? Tener, si me voy a demorar de 45 a 60 minutos, ¿cuánto tiempo me voy a dar antes del siguiente y qué es lo que voy a hacer? No tiene que ser siempre lo mismo, pero sí está bueno eh, tener algo que marque este chao y hola, este cierre e inicio. Bueno, aquí también les he puesto el shock térmico, la descarga motora y el grounding. Creo que aquí la mayoría sabe a qué me refiero con esos términos y creo que la mayoría sabe que son herramientas que nos van a ayudar a volver a nuestro ser. Son las tres. La finalidad, sobre todo el shock térmico, es que tu sistema parasimpático se active. ¿Cómo hacemos un shock térmico? Para los que no sepan, puedes sostener un hielo en tu mano, puedes ponerte agua fría en la cara, o sea, el contraste con el frío hace que se active un reflejo en ti que va a hacer que tu sistema parasimpático comience a funcionar y eso nos va a traer calma. La descarga motora se refiere simplemente a hacer como ejercicios, ¿no? Puedes mover tus brazos súper fuerte o tus manos y eso también nos va a ayudar a sentir un poco el cuerpo, a sentir un poco el cuerpo y a liberar energía. Y el grounding, que es poner tus piecitos y sentir el peso de tu cuerpo contra el piso, sentir el piso, si está frío, si está caliente y demás.
Estos tres, sobre todo, yo lo recomiendo cuando hemos tenido una sesión súper pesada. A veces es bueno hacerlo. Y algo también súper importante es tener un cierre de jornada. O sea, es cuando salimos, salimos. Es no llevarme toda la jornada a mi casa, entonces me subo a mi carro y sigo pensando en lo que me dijeron mis pacientes y llego a mi casa y estoy cenando y estoy pensando en lo mis pacientes y luego me siento o sea, no, hay que también saber cuándo detenerse. Entonces, al subirte a tu carro, y siempre me da risa esto, pero es como tratar de poner, por ejemplo, música específica, es decir, qué sé yo, no voy a escuchar reggaetón, no voy a escuchar pop, no voy a escuchar a Miley Cyrus hasta que sea el cierre de mi jornada. Y así le hago un switch, ¿ya? También puedes visualizar cuando vas saliendo desde el consultorio o del lugar de trabajo, cómo vas dejando en una caja fuerte ahí. Ya, y me doy permiso, dices, ok, se acabó la Leonor psicóloga, ahora sí, viene la Leonor esposa, bordadora, mamá perruna, que le gusta vivir, que le gusta la, ok. Entonces, aquí les dejo este kit y, eh, y para finalizar quería decirles que atender la depresión y el suicidio es el trabajo más difícil que existe. Nosotros no somos máquinas, nosotros somos instrumentos biológicos. Nosotros nacemos con una sensibilidad que es exquisita. No quiero que ustedes nunca se culpen por cansarse de cuidar. Cúlpense si no se cuidan ustedes para poder seguir cuidando con la integridad que sus pacientes se merecen. Y como siempre digo, si el que da luz tiene que soportar quemarse, pero no por quemarme voy a terminar convirtiéndome en cenizas. La ética empieza por la bondad hacia nosotros mismos. Cuiden su sistema nervioso, cuídenlo como si fuera su paciente más querido. Cuando ustedes salgan de su consulta, piensen, si yo fuese mi paciente, ¿qué me diría cuando salgo? Y nada, decirle que muchas gracias por tenerme aquí, que muchas gracias por su valentía, por estar en este congreso informándose y que sean muy buenos con ustedes mismos. Muchísimas gracias, Leonor. Es un enorme placer el poder contar con su información, muy acertada y sobre todo de mucha valía. Leonor, bueno, en este momento vamos a proceder con las preguntas. Por favor, queridos amigos, si ustedes tienen dudas e inquietudes, de igual manera nos hacen llegar los aplausos, los corazones para nuestra experta de la tarde y noche, ¿no? Bueno, queridos amigos, en este momento pueden plantear las debidas dudas que ustedes tengan para poder hacerle llegar a nuestra experta. Nos dice Andrés Mora, disculpe, eh, pero la fatiga por compasión es mala, nos preguntan, Leonor. Sí, o sea, buena no es, eso te puedo decir. ¿Por qué? Porque quiere decir, a ver, la compasión es hermosa, pero como dije al principio, la compasión es nuestra herramienta de trabajo. Un psicólogo trabaja con la empatía, trabaja con la compasión. Entonces, si tengo fatigada mi sistema neuronal de empatía, no voy a poder conectar con mi paciente y a largo plazo mis pacientes van a sentir una desconexión o yo voy a sentir desconexión con ellos. Entonces, no voy a poderles dar el servicio que ellos se merecen. Perfecto. Valeria nos dice, saludos cordiales. Desde su perspectiva, ¿cuál sería el aproximado número de pacientes que se podría atender en el día para no desgastarse emocionalmente en el ejercicio profesional? Está buena esta pregunta, está buenísima. Mira, lastimosamente no voy a poder dar un número exacto, pero te voy a poder decir cómo quizás descubrirlo. Primero que nada, hay que saber que mientras vamos creciendo, también hay cosas que se comienzan a tornar, que antes podíamos hacer y ya no, ¿ya? Como cuando antes éramos jóvenes y nuestras rodillas no funcionaban y ya no. Así también pasa con nuestro desgaste emocional. Cuando yo empecé a atender, muchas veces hacía 2 jornadas. Entonces, yo lo que les digo es, experimenten. Vean cómo se van sintiendo, vean cuántos pacientes puedo atender seguidos y cuántos pacientes puedo atender al día. En mi caso, yo máximo atiendo 3 pacientes seguidos y máximo atiendo un
un total de 6 pacientes en el día. ¿Esto qué quiere decir? Que hago una jornada en la mañana y hago una jornada en la tarde o en la noche. Ya, pero eso soy yo. Yo conozco a otros psicólogos que hacen de 4 y 4 o de 5 y 5. ¿Esto de qué depende? Depende de cómo te vas sintiendo tú. Si tú ya estás notando que para el tercer o cuarto paciente ya no estoy conectando o me estoy disociando mientras me habla o ya estoy viendo el reloj, ya quiero que se acabe la consulta o estoy pensando en qué voy a comer, ya, eso es la respuesta silenciadora y eso nos está diciendo que me estoy excediendo. Entonces, para eso sirve esa alarma, es para que tú sepas y digas, bueno, voy a reajustar mis horarios. También, como dije, importante el descanso entre pacientes. Traten de darse así sea unos 5 minutitos, pero de conciencia plena. Entonces, eso. Perfecto, gracias, Leonor. Leonor, Daniela nos dice, me encantó esta clase. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si en medio de un caso legal, la última llamada antes del suicidio fue a la psicóloga y no contestamos por cualquier motivo? Dice, ¿cómo se procede con esta situación? Mm, no te puedo decir desde el ámbito legal, porque no conozco, pero sí te puedo decir que si ustedes son psicólogos, tienen que estar preparados para que en algún momento un paciente se suicide, sobre todo si están trabajando en esto. O sea, no dejemos de medir nuestro valor como psicólogos si es que a ningún paciente le pasa nada. Eso no es así. Hay cosas que no dependen de nosotros. Entonces, siguiendo esta línea, si un paciente me llama y yo no alcanzo a contestar y pierde la vida, no la perdió por mí. No la perdió porque Leonor no le contestó el mensaje. La perdió porque ese paciente ya estaba mal. Entonces, sí creo que uno no puede, o sea, les voy a contar aquí una experiencia personal. A mí me pasó que un día me fui a dormir, me desperté y tenía muchas llamadas perdidas de una paciente. Y había sufrido un trauma, ¿ya? Algo muy fuerte. Y sí, me sentí full culpable de que no pude estar con ella acompañándola, pero también nosotros no somos todopoderosos. Entonces, eh, te diría eso, no te puedo responder desde la parte legal, pero te puedo responder como psicóloga. Yo te diría, eso va a requerir que vayas a terapia, que hagas que supervises para no sentir la culpa, que es lo más importante, a trabajar ahí, pero no es tu culpa. Y acciones legales no van a tomar contra de ti porque tú no fuiste el que mató a esa paciente. Perfecto, Leonor. Andrés, bueno, nos preguntó hace un momento lo de la fatiga por compasión es mala. Usted ya nos dio la respuesta, pero dice, disculpa, me ausenté por un momento. Sí, podemos repetirle, por favor, la respuesta. Sí, sí podemos repetirla. Bueno, como decía, la compasión es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, si la compasión está fatigada, nuestro trabajo se va a ver comprometido. Es como que yo te diga, es malo que yo esté manejando mi carro sin gasolina o con poquita gasolina. Sí, es malo, porque eventualmente se te va a dañar si siempre tienes el tanque con lo mínimo. Ya, igual nosotros, si nosotros no nos cuidamos, nuestro tanque de gasolina baja y yo no voy a poder conectar con mi paciente. Entonces, sí, o sea, si fuéramos doctores, estuviéramos preocupados de que nuestros instrumentos estuvieran estériles o los cirujanos que se cuidan las manos porque son su herramienta de trabajo. Nuestra herramienta de trabajo es nuestro cerebro, nuestra salud mental, porque eso es lo que se ve desgastado. Entonces, tenemos que cuidar nuestra salud mental para poder cuidarla de los demás. Perfecto, gracias, Leonor. Leonor, tengo una pequeña duda que nos hacen llegar de igual manera y me parece interesante porque yo me puedo igual representar con esta pregunta. Nos dicen, en el caso de que un psicólogo, una persona, mejor dicho, tiene TDA, puede ser psicólogo, TDAH, perdón. El- Sí puede. O sea, sí, yo creo que sí puede. La cuestión aquí es, a ver, los psicólogos somos seres humanos. Hay psicólogos que sufren de depresión, hay psicólogos que sufren de ansiedad, hay psicólogos que están pasando por duelos, hay psicólogos que están pasando por todo. El TDAH eh, no es un impedimento para ser psicólogo, pero sí es algo que vas a tener que conocerte, vas a tener que conocer cómo eres tú y conocer cómo regularte y conocer hasta qué punto yo puedo mantener mi concentración, ¿no? Porque esa es la cuestión. Igual, si me preguntas a mí,
la concentración es un músculo. Mientras más la trabajas, más es. Entonces, lo que te diría es, mientras tú hayas hecho tu propio proceso, ya sea con psiquiatra, ya sea con tu terapeuta, ya sea con un neuropsicólogo, trabajando tu déficit de atención, no veo por qué no podrías atender. Y también siendo siempre, eso sí les digo a todos, siendo también muy conscientes de eh, cómo estoy yo actualmente, ¿ya? O sea, si yo acabo de vivir una pérdida, ¿estoy realmente en condiciones de atender? A veces tenemos miedo de cancelar al paciente o de reagendar, pero a veces es necesario. Entonces, em, si yo estoy teniendo una crisis en la que no puedo concentrarme porque, no sé, la medicina o lo que sea no me está funcionando, entonces ahí yo también puedo decidir cómo que bajar a mi frecuencia de pacientes o poner en hold mi consulta hasta que yo me regule y luego continuar. Yo no creo que sea un impedimento, la verdad. Ok, perfecto, Leonor, gracias. Muy amable igual por su respuesta. Veamos si tenemos más dudas e inquietudes, por favor, queridos amigos, este es el momento. Mientras tanto, de igual manera, Leonor, que estamos queriendo llegar a la parte final con usted, sí, pero sí tengo otra duda por acá. Me dice Doménica, ¿cómo sobrellevar la fatiga por compasión al trabajar en procesos penales? En procesos penales. Mm, creo que no estoy entendiendo bien la pregunta, Doménica. Si puedes, por favor, como decirme a qué te refieres para poderte ayudar. Mm, Perfecto. Bueno, me imagino que en este caso debe ser, o sea, procesos penales, me imagino tal vez una fiscalía, de pronto por este tipo de casos y está Bueno, en elaborando. realidad, ahorita que me estás diciendo esto, en realidad les digo que la fatiga de compasión es algo que no solamente nos da a los psicólogos, por si acaso, esto le da muchísimo a los operarios del 911, esto le da muchísimo a bomberos, policías, a fiscales, o sea, personas que estén trabajando constantemente con casos que sean muy difíciles. Las personas que trabajan con abusos, con violencia, también la pueden sufrir. Entonces, creo que es igual para todos, es reconocerla, que los primeros señales, como dije, pueden ser la respuesta silenciadora, conocerla, y el trabajo siempre va a ser la pirámide, o sea, que tengas hambre, sueño, actividad física, que lo estés cumpliendo eso, y que si realmente yo la verdad me he dado cuenta que mientras más tiempo tengo en trabajando en la consulta, a veces me tengo que tomar breaks más seguido. Y eso también ayuda, ¿no? Entonces, si estás sintiendo muy pesado, trata de, no sé, irte a la playa el fin de semana o trata de, tienes que tener contraste, como dije, contraste. Si mi vida estoy todo el tiempo atendiendo casos de divorcio, necesito el contraste de, no sé, ver cosas de películas románticas, ¿ya? Y eso va a ayudar a que no se me desgaste el sistema neuronal. Gracias, Leonor. Bueno, nos complementa la pregunta diciendo, claro, por ejemplo, al trabajar constantemente en casos de violencia extrema, dice, se pierde mucha la compasión porque normalizan la violencia, nos dice Doménica. Sí, realmente también pasa mucho con los médicos. Cuando estamos expuestos, es una defensa de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el médico que trabaja con cáncer, los pacientes se mueren y no puede estar llorando todo el día por todos los pacientes. Entonces, eh, es un campo de trabajo súper difícil. Por eso creo que esta ponencia era tan importante porque no se habla lo suficiente sobre nuestro cuidado. Nuestra carrera es una de las más insalubres y la cuestión aquí, Doménica, creo que es, si es que el sistema se está deshumanizando, recuerda que tú eres la psicóloga y que tú no puedes deshumanizar a esa persona que ha sufrido esa violencia. Entonces, la cuestión es qué puedes hacer tú para regularte, qué puedes hacer tú para hacer esa limpieza de paladar, ¿ya? Esto también es muy específico, ¿no? Si te gusta irte a la playa, si te gusta ir al cine, si por otro lado quieres ser voluntaria en algún lugar donde veas cambios de bien, ¿ya? Eso también me ayuda mucho. Yo en mi consulta trabajo con traumas, con depresión, con ansiedad, pero soy voluntaria de una fundación donde operamos a niños y se les regresa la sonrisa. Entonces me da ese contraste que me permite sostenerme. Perfecto, Leonor, muy amable. Leonor, creo que son todas las preguntas que tenemos, que creo que sí nos hicieron llegar acá. No, sí tenemos otra más.
Nos dice Nicole, buenas noches. ¿Cómo se puede diferenciar la necesidad de desconexión versus una necesidad de derivación directa a otro profesional de la salud mental por dificultades personales en el abordaje? Nos pregunta Nicole. Ahí te diría, tienes que ver la respuesta silenciadora, si la desconexión se está dando por, porque el caso me sobrepasa, porque me toca algo muy íntimo o porque estoy cansada. ¿Ya? ¿Y cómo veo eso? Lo veo si es que me pasa con algunos pacientes, probablemente esté sintiendo fatiga por compasión o desconexión. Pero si es algo que te pasa solamente con un paciente específico y se repite en el tiempo, probablemente es necesidad de derivación. Perfecto, Leonor, muchas gracias. Leonor, llegando a la parte final, yo quisiera un mensaje ahora de parte de usted para nuestros chicos quienes están en esta capacitación. Hoy un día viernes en los cuales de pronto, bueno, los ecuatorianos acá jugó la selección ecuatoriana, creo que algunos se han desconectado el día de hoy o de pronto es viernes y se relajan, que no está mal, pero les felicito también a quienes han llegado pues a la clase en vivo. Ese mensajito me lo da luego de responder esta pregunta, por favor, Leonor, aproveche el tiempo. Buenas noches, me dice. Me gustaría saber de qué forma podría guardar recuerdos u objetos para aplicar lo que es el shock térmico. Realmente el shock térmico se utiliza con frío. Así que lo que vas a tener que hacer es, por ejemplo, si tienes uno de estos termos que te dura el agua full, puedes tener agua con mucho hielo, entonces ya sabes que tienes agua fría, ya sea para tu cara, ya sea para tomar, ya sea para sostener el hielo. Si es que en tu consultorio tienes una refri, ya está más fácil el asunto. También lo que puedes hacer es, si tienes una refri, mojar una toallita y la pones en la refri y eso ya se va a quedar helado para cuando la necesites. Entonces creo que aquí ya es creatividad, pero, pero qué chévere que les haya interesado el tema. Sí, un tema bastante interesante, la verdad, Leonor. Leonor, el mensaje, por favor, para nuestros amigos. Bien, bueno, solamente quiero agradecerles por el espacio, agradecerles por la acogida que han tenido a este tema que me apasiona, por sus preguntas que han sido interesantes y que me han puesto a mí también a reflexionar y decirles que esta carrera, esta carrera es difícil, pero esta carrera es preciosa. Esta carrera es una carrera llena de esperanza, donde vemos a las personas todos los días intentando ser mejores y tenemos el honor de acompañarlos en ese camino. Entonces, me siento muy orgullosa de estar entre ustedes, que son profesionales que se siguen formando. Eso habla sobre su calidad de profesional y no lo dejen ir nunca. Nunca está de más seguir aprendiendo, nunca lo sabemos todo. La humildad es lo que tiene que acompañar a nuestra compasión. Un excelente mensaje, Leonor. Muchísimas gracias. Serás una próxima.